Vivo. Dice vivo, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antenor Guerra García, soy escritor y periodista, escritor sobre libros de fútbol peruano. Vamos a tener en esta oportunidad en mi programa Habla Jugador la presencia de un crack paraguayo que marcó época en Universitario de Deportes en los inicios de los años 90. Él es Jorge Amado Núñez. Buenas tardes, Jorge Amado. Bienvenido a mi programa. Dile que te mande invitación. Jorge Amado, envíame una invitación, por favor, para estar conectados. Habla. Bueno, ahí está, ya está unido Cenizo. Vamos a conversar en un ratito. Me va a disculpar, pero es la primera vez que hago un vivo en Instagram. Estaba entrevistando por Facebook. Listo. Buenas tardes, Jorge Amado, ¿me escuchas? Esperando conexión. Vamos a esperar un ratito. Me va a disculpar a los amigos que están conectados. Hola, Jorge Aló, Amado, ¿me escuchas? ¿cómo te va? Disculpa porque el internet no anda, hace como 3 o 4 días no anda muy bien y vos ves que todo esto está todo saturado, mejor dicho, tú sabes que la gente está muy metida ahora en las redes sociales, este encierro ha complicado mucho hasta el mismo internet. No te preocupes, Jorge Amado. Bienvenido a mi programa, Hola Jugador. Le contaba a la audiencia que tú marcaste una época en Universitario de Deportes en los inicios de los años 90 y quisiera conversar contigo acerca de tu trayectoria, de tu larga trayectoria, tu larga y exitosa trayectoria. En primer lugar, preguntarte, tú eres argentino de nacimiento. ¿A qué edad llegas a Paraguay, Asunción? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, la situación es la siguiente. Mira, si yo nací en la Argentina, soy mejor dicho, naturalizado, no nacionalizado, porque nacionalizarse es cuando llevas más de 5 años en un país y podés adoptar la nacionalidad de ese país, valga la redundancia. Yo, sin embargo, no necesitaba estar 5 años, ¿no? Porque mi padre y mi madre, que en paz descanse, eran paraguayos, entonces me naturalicé. ¿Qué significa? Utilicé la nacionalidad de mi padre y de mi madre. Entonces, mejor dicho, esa es la confusión que tienen algunos cuando hacen referencia a la nacionalidad. Y aparte, bueno, como le digo a todo el mundo, yo era muy chico, mi crianza es muy paraguayo, nuestras raíces, en definitiva todo, ¿verdad? Y bueno, y muy chiquito me fui a Paraguay, tenía 8 años la primera vez y después ya a los 10 años me quedé. Y tuve mis inicios como cualquier niño, ¿verdad? Que empieza en el barrio jugando al fútbol, el microfútbol, en el colegio. Y bueno, ya ahí veía mis condiciones, y muchos me querían llevar. Mi papá no quería mucho que fuera a ser menores. Bueno, yo respetaba sus ideales, su pensamiento, fuera de eso él fue jugador de fútbol, entonces él me decía, tranquilo, ya va a llegar tu momento, y yo casi formación de menores, no es que no tuve mucho, pero sí tuve un gran formador, que fue mi papá, que mejor dicho, desde muy chiquito, pues me enseñó todo lo que es la técnica del fútbol, Jorge y Amado, ¿tu aparte, padre jugó fútbol profesional? sí, sí, claro, mi ¿En qué papá jugó equipo? fútbol en Nacional de Paraguay, estuvo mi papá. Bueno, en la época, te digo, donde ellos supuestamente eran profesionales, pero solamente entrenaban por la tarde, por decirte, porque la mayoría complementaba con el trabajo, porque también el fútbol en esa época no era muy profesional, que digamos, económicamente hablando. ¿En qué posición jugaba tu padre? Mi papá era un volante de creación, era un volante que jugaba de 10, de 8, y era muy talentoso, jugaba muy bien, la verdad no es que porque sea mi papá, Claro. sino que la verdad siempre lo miraba a él, yo de que tengo uso de razón, más o menos a los 6 años él me llevaba al estadio,
Yo me quedaba allá en la tribuna quietito, observaba todo, lo miraba a él cómo jugaba. Bueno, él fue creando en mí una gran admiración y bueno, quité el talento de él, agregado que soy zurdo, ¿verdad? Y que, mejor dicho, en el fútbol los diestros son los que predominan en el fútbol y los zurdos somos los elegidos, por llamarlo de alguna forma. Una minoría, pero muy destacada y bueno, como te digo, tuve un espejo muy bueno en mi papá y a partir de ahí, desde muy chiquito me apasionó el fútbol y la verdad que yo estaba convencido que esa era mi carrera y bueno, con el tiempo lo logré y todo eso se lo debo también a la formación que tuve con mi padre. Jorge Amado, debutas muy joven en el Cerro Porteño, en el año 79, tenías 18 años. Yo recuerdo de niño, porque siempre siguió el fútbol, un extraordinario volante ofensivo, Saturnino Arrúa, que ha Claro, jugado en el Zaragoza de España. ¿Llegaste a sí, jugar con Saturnino en ese cerro? sí, mira. Yo debuto una semana antes de cumplir 17 años, con el finado Salvador Breglia, que era el entrenador. ¿Cómo te diría? Bueno, estuve todo ese año del debut, me fue muy bien. El segundo año me va muy bien con 18 años. Y a los 19 años, cuando yo tenía 19 años y ya tenía ofertas de transferencia y todo eso, Cerro Porteño hizo algo histórico, repatrió a todos los grandes jugadores que habían pasado por el club, empezando por una gloria como esa Saturnino Arruda, como bien lo manifestaste, uno de los mejores números 10 que tuvo el fútbol paraguayo. Extraordinario. Eh, extraordinario jugador y como persona ni que se diga. Sí, Lo traen al de España, lo traen a Juvencio Osorio, un volante que juega de 8, gran jugador. sí, sí. Lo traen a César Ortiz Aquino, un central que jugaba en el Español de Barcelona muchos años. Carlos Jarazaguer, otro volante. Mendieta, un centrodelantero paraguayo que jugó mucho tiempo. Mejor dicho, trajeron 7, 8 jugadores que eran crack y ya estaban en la etapa final de su carrera. Nunca me voy a olvidar. Entre ellos, Crispín Rafael Versa, un número 10 también extraordinario, muy bueno. Entonces te imaginas, traen a Rúa, el ídolo de Cerro Porteño, traen a Crispín Rafael Versa, número 10 extraordinario. Entonces la mayoría de los que éramos titulares nos tocaba ir al banco porque, mira, el primer Claro. partido nunca me voy a olvidar, Guaraní jugaba de local contra Cerro Porteño y Guaraní pidió jugar en la cancha Olimpia, que hay 3 estadios de mayor capacidad ya, que es Cerro Olimpia y el Defensor del Chaco. Y nunca me voy a olvidar, había 30.000 personas en el estadio y había otras 20.000 más que se quedaron afuera. Era impresionante lo que era ver el regreso de todos esos ídolos. Y bueno, tuve la Claro, suerte de compartir con ellos un año, fue claro. porque ellos jugaron un año y después se retiraron. Y después Saturnino Arrúa fue mi entrenador. Y te voy a decir que no, fue una experiencia única, más allá de que me tocó ir al banco, pero se aprende mucho de estos grandes jugadores. Claro. Jorge Amado, fue una repatriación realizada por el Cerro Porteño, no por la Federación Paraguaya. ¿Me escuchaste? La repatriación Repet que te refieres la hace el Cerro Porteño, no la Federación Paraguaya, ¿no? Te digo Exacto. porque, sí, en esos años, 78, 79, la Ajá. Federación Peruana de Fútbol motivó también, la Asociación Peruana, perdón, Profesional de Fútbol, motivó la repatriación de futbolistas peruanos que estaban en diferentes partes del mundo. Vino Oblitas, vino Percy Rojas, vino Cubillas, que estaba en el Porto. Se hizo algo parecido, pero fue una iniciativa de la federación, no del club, ¿no? Que es en tu caso, ¿no? Claro. Mucho trabajo. No, te escuché trabado, muy cortado. No, lo que vos manifestás es muy cierto. En el caso en Paraguay fue el Club Cerro Porteño quien repatria a todos estos jugadores. Correcto. Ahora, tu debut con la selección paraguaya, ¿en qué año es?
problemas con la conexión, parece que está lento el internet. ¿Me llegaste a escuchar la pregunta, Jorge Amado? ¿En qué año debutas con Paraguay? Con la selección paraguaya, Sí. te voy a decir, la verdad ya no sé si fue 8-3 8-4 que yo empiezo a jugar con la selección paraguaya. Ya. Ya, porque hay un Paraguay que campeona en la Copa América, ¿no? En el 7-9, ¿no? Cuando tú Ah, debutabas por sí, el sí, Cerro sí, sí. Porteño. Claro, yo tuve la suerte de haber participado en las convocatorias. Lo que pasa es que eh, yo, yo como debuté muy joven, vuelvo y te reitero, casi 17 años, viste, en esa época solamente existía la sub-20 nada más, era la Ujú. sub-20, ¿no? A nivel de selección. Y bueno, yo estuve convocado en esa selección de mayores porque ya me llamaban, pero el entrenador de la sub-20 no, me pedía y quería que, porque él decía que no, ya casi no iba a jugar, me iban a tener de suplente, bueno, y entonces fue una cuestión de que sí, pero me acuerdo del equipo del 79 que logró ganar la Copa Libertador, perdón, la La Copa Copa América América. en el 79, sí, un gran equipo de grandes jugadores, grandísimos compañeros, la verdad. No, y para mí fue una alegría, a pesar de que no me quedé en la lista, pero haber compartido con todos ellos, una gran alegría. Y después, bueno, tuve la suerte que en la siguiente eliminatoria ya estaba consagrado en el primer equipo, y bueno, y ahí nace ese gran equipo que logra llevar a Paraguay al Mundial después de 28 años. Estás unas buenas temporadas en el Cerro Porteño, campeonas con el Ciclón, y el año 8-4 tienes tu primera incursión al extranjero, te vas a Cali para jugar por el cuadro verdolaga. Dime, en esa época juegas entre el 8-4, 8-6, llegas a enfrentarte a jugadores peruanos que estaban en ese dorado colombiano. Sí, claro, 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 claro. Ahí, y por ahí veo a alguien que me pregunta si jugué con el pibe Valderrama. Sí, claro, jugué con el pibe Valderrama, como bien lo manifestás. Sí, tuve ese periodo y sí había jugadores peruanos que eran muy bien conceptuados, sobre todo César Cueto, que era un ídolo acá en Nacional, y después el otro Julio César Uribe, que jugó en el América. Bueno, después tuvo Franco Navarro en Independiente Medellín, Jorge Aloechea que estuvo en el Cali, el Flaco Malasque que estuvo en el Independiente Medellín. No, en esa época había, bueno, La Rosa que jugaba ahí con César Cueto. No, Sí, no me quiero olvidar, pero hubo muchos jugadores peruanos porque acá en Colombia gusta mucho del jugador peruano por el hecho de que tiene la misma técnica, son muy parecidos con el jugador colombiano. sí, así es. Y juegas tu primer mundial con Paraguay el año 86. Paraguay clasifica después de 28 años, casi casi como Perú hace un par de años, ¿no? Perú hizo 32 años. Es un equipazo ese Paraguay. Tiene una volante de lujo. Tú estás ahí con Cañete, con Romerito, con Buenaventura Ferreira. Tiene un Sí, arquerazo que es el Gato Fernández. sí, señor. Cuéntanos tu experiencia en ese mundial, Jorge Amado. No, son experiencias, a ver, inolvidables. Jugar un mundial, este, a veces es tener la suerte que otros grandes jugadores no lo han tenido. Tú nombraste al inicio de la entrevista, por ejemplo, Saturnino Arrúa fue Así un es. maestro de maestros, jugó 8 años en el Zaragoza, España, conceptuado en Europa como uno de los mejores número 10 y lamentablemente no pudo jugar un mundial. El caso acá en Colombia de Willington Ortiz, un extraordinario delantero, y tampoco tuvo la suerte. Entonces imagínate uno poder tener la suerte de jugar un mundial y en el caso específico nuestro, que volvimos a un mundial después de 28 años, para nuestra generación era un orgullo único y haber participado y haberlo hecho de la mejor manera después de estar ausente tantos años, porque te digo, no, en la primera etapa no nos tocó rivales muy fácil que digamos, nos toca con el organizador del mundial que es México, Sí, después estaba Bélgica que era el candidato y que tenía grandes jugadores, así y es. bueno, y después estaba Paraguay e Irak. Entonces tuvimos la suerte de, a pesar de todo, bueno, teníamos un buen equipo y lo demostramos dentro de un campo de juego y fuimos merecedores de, después de salir
hemos quedado primero, nada más que por diferencia de gol. México clasifica primero, quedamos segundo nosotros y Bélgica pasa como uno de los mejores terceros. Entonces, fue algo muy bonito, algo muy lindo, y lo que siempre manifiesto para cualquier jugador, el día que entras el primer partido para jugarlo y se entona el himno nacional, la verdad que te pasan mil cosas por la cabeza, sobre todo la familia, los amigos, los vecinos, el país, el caso de nosotros que somos muy poquitos, y saber que estás representando a tu país es algo único y sobre todo como experiencia, la verdad, inolvidable. Me imagino, Jorge Amado, es un gran Paraguay, ¿no? Tan bueno como la época de oro que tiene Paraguay en los fines de los 90, los 2000, ¿no? Sí, eso es una gran verdad, porque después, gracias a los Chilavera, a los Chito Ayala, a Gamarra, al Toro Acuña, a Cardoso, en fin, no me quiero olvidar también grandes jugadores, Enciso, grandes jugadores también. Después Paraguay empezó a ir a los mundiales más seguidos. Está bien que ahora llevamos 2 mundiales que nos vamos, pero tuvimos una muy buena asistencia gracias a estos grandes jugadores que han pasado por la selección, que hoy la gente los recuerda mucho y sobre todo saben ser muy agradecidos por lo que se les dio al país. Y bueno, como te digo, ahora ojalá Dios quiera que podamos tener nuevamente presencia, porque siempre es lindo ver a tu país representados dentro de lo que es el fútbol. Quieras o no quieras, el fútbol representa a un país, a una nación, así que ojalá que vuelvamos al Mundial nuevamente. Así es, Jorge Amado. Termina el Mundial y te vas a Europa, España, a jugar por el Elche. ¿Te adaptaste al fútbol europeo? Sí, no tuve problema, porque tuve un gran entrenador, que en paz descanse, Cayetano Rey, que fue nuestro entrenador en la selección paraguaya. Le debo mucho, no solamente yo, muchos aprendimos de él. Fue un entrenador muy adelantado para la época, muy visionario. Él me decía que yo tenía grandes condiciones futbolísticas, pero necesitaba tener más sacrificio dentro del campo de juego, que tenía que saber ocupar otras posiciones. Salimos de lo tradicional que teníamos nosotros en el fútbol paraguayo gracias a él, y como a mí, a muchos de los compañeros que estuvimos, nos hizo crecer más en lo personal, en lo futbolístico y en lo mental, y eso él nos decía que nos iba a permitir llegar a Europa, y así fue. Después tuve la suerte de llegar a Europa, y entonces no sentí el cambio cuando llegué allá. ¿Por qué? Porque ya había trabajado mucho con Cayetano Rey el aspecto, perdón, de la recuperación del balón, de ponerse el overall a la hora que se perdiera el balón, de saber ocupar diferentes posiciones, de ser un jugador no solamente talentoso, sino sacrificado en bien del equipo. Y todo eso me permitió, la verdad, que apenas llegué, me fue muy bien, y la gente, la verdad, desde un principio me demostró su cariño, y bueno, y terminé ahí también siendo muy ídolo de la gente. Tú sabes que en Leche jugó Germán Leguía, que es otro de los ídolos cremas. ¿Llegaste a jugar con él o ya había regresado No, a no, no, Sudamérica? no, no, la verdad no tenía mucha idea, y no, yo no, él es mucho mayor, no jugué con él, la verdad que no. Ya. Bueno, regresas a Sudamérica y juegas en el Vélez Sarsfield. En el, Sí, en el sí, Vélez, bueno, sí, en el Vélez juegas con un compatriota, con Buenaventura Ferreira, ¿no? Que había jugado contigo también en el Deportivo Cali. Y sí, también Jorge Amado, en ese Vélez empieza a surgir un volante muy joven que es Simeone. el ¿Llega a Cholo. jugar contigo? ¿Llegas a alternar con él? ¿Con el Cholo Simeone? Sí, sí, bueno, cuando yo llego a la pretemporada, puede haber pasado los exámenes médicos y todo lo demás. Me acuerdo que nos llevaron a las sierras de Córdoba a hacer una pretemporada, y como dicen allá, era un chibolo, trajeron como 5 chibolos y me lo ponen a mí en la habitación. Ahí es donde lo conozco al Cholito. Bueno, nos hacemos grandes amigos hasta el día de hoy, que a veces suelo conversar con él. Y bueno, ya tenía 17 años en ese momento él. Bueno, jugó algunos amistosos en la pretemporada, y ya como a mitad de año
lo llevaban al banco, pero no era que jugaba mucho, a veces entraba un ratito, pero a partir del segundo semestre ya se hizo titular y como te digo, bueno, compartimos mucho tiempo, casi un año, y bueno, y como todo chibolo, su ilusión por consolidarse en primera y soñaba con algún día llegar a veces me recuerdo de los momentos vividos con él en la concentración y logró alcanzar mucho más allá de todo lo que se propuso porque terminó siendo un gran jugador y fuera de eso ahora hoy día es uno de los mejores entrenadores de Europa, así que imagínate, creo que como Ya, él ya le en su veías momento pasta al Cholo Simeone. sí, No, tenía carácter. Vos sabés que eso no se compra en cualquier lado, eso es lo que muchas veces como entrenador le digo a los jugadores. Todo depende pura y exclusivamente del jugador, de la persona, del ser humano. Depende de tu sueño y tus ilusiones, trabajar para ello. Él era un chico que trabajaba mucho, mucho, mucho. Tenía un cuidado personal excelente, muy buen profesional y bueno, ahí quedó enmarcado su carrera como jugador de fútbol y ahora lo que es como entrenador. Y está claro que todo eso se puede conseguir con disciplina, no hay de otra. Mira, el que trabaja y tiene disciplina puede lograr cualquier tipo de objetivo. así es. Jorge Amado, regresas a Paraguay después de varias temporadas y te pones la camiseta de Libertad. En ese equipo el arquero era un Celso Guerrero que años después jugaría en la U y que no es de muy grata recordación para el hincha crema, ¿no? Sí, la verdad es una pena ver. A mí cuando me suelen preguntar, indudablemente que uno respeta mucho la opinión del hincha y son Claro. cuestiones de ellos. Yo ahí, por ejemplo, no me meto, pero por ejemplo, valga la redundancia, Marcarián lo trae a él, a Edgar Denis. Los dos eran jugadores de la selección, habían estado en la Copa América conmigo. A mí el presidente me pregunta por las condiciones de ellos dos, yo le dije que eran muy buenos jugadores, pero el hecho de estar en la selección, eso quiere decir que tienen que ser buenos, porque no cualquiera va a la selección, más allá del gusto o del disgusto de cada aficionado. Pero bueno, lo trae Marcarián y el otro que lo trae es a un chico Abelino Vega, que yo no lo conocía mucho porque era muy joven y yo estaba un Ujú. poco desconectado de lo que eran los jóvenes que emergían en el fútbol paraguayo. Y bueno, ¿cómo te digo? A mí me parece que le dieron muy duro, sobre todo por ese 6-3 que pierde la U ahí en Matute, Sí, sí, que sí. como a veces yo recuerdo y le agradezco a Marcarián, casi que no me hacía jugar ya, ni me llevaba al banco y salía a pregonar por ahí cuando algún periodista le preguntaba que yo estaba lesionado. Me dio la verdad, mi Dios conmigo muy generoso porque te imaginas ser partícipe de una derrota como es así, Claro. olvídate, es dolorosa. Entonces el hombre no me llevó, ahí la verdad le estoy agradecido, pero lo destrozó a Celso Guerrero, lo destrozaron por ese Sí, partido sí. y la verdad que el equipo ese día no funcionó. Decí que tuvo una reacción en los últimos minutos finales porque estaba 6-1 y termina después con, no sé si fue Roberto y Germán Carti que hacen el descuento y Sí, termina un 6-3 sí, sí, fue un dibujado. baile espantoso. Pero, Jorge pero Amado, eso consecuencia de las malas decisiones que tomaron. así es. Jorge Amado, llegas al Perú en el año 92 para ponerte la camiseta crema. ¿Qué idea tenías del fútbol peruano tú antes de llegar a Lima? ¿Conocías algo, algunos jugadores o llegas a Sí, no, ciegas? lógico. Lógico, el que es futbolero, el que le gusta es apasionado. Yo, por ejemplo, me acuerdo del Mundial del 78 y me acuerdo de Cubillas, mejor dicho, bueno, de grandes jugadores que tenían en esa época, lógicamente que sí, y uno que es futbolero, yo sabía que Universitario era un equipo que siempre participa en la Copa Libertadores, que es un equipo grande, pero está más que claro que una cosa es saber algo de la institución, saber de su grandeza, pero totalmente diferente es cuando sos parte de ella y te toca estar dentro del club y ahí empezar a comprender más la magnitud del significado universitario de deporte. Llegas a un fútbol, al fútbol peruano muy diferente al fútbol paraguayo, muy diferente, ¿no?
pero a un club que practica la garra, que es característica del fútbol paraguayo. Y eres bicampeón, eres protagonista de esa U bicampeona. ¿Qué recuerdo, Jorge Amado, de ese gran equipo? Cuéntanos un poquito. No, lo que pasa es que cuando llegas a un equipo que tenía una base importante, jugadores de altísimo nivel, de una gran calidad, no solamente futbolística, sino humana, con dos referentes importantes como el Puma Carranza y Roberto Martínez, que hacían que tu estadía, ya sea jugador nacional o extranjero, sea de la mejor, porque eran jugadores muy preocupados y muy comprometidos con la institución, no solamente en lo deportivo, sino también en la faceta humana, que eso es muchas veces más importante. Y bueno, la verdad que nos dieron todos los elementos como para poder triunfar y bueno, yo ya tenía experiencia, llegué a los 30 años ahí, vuelvo y te reitero, llega Juan Reynoso, un crack de jugador, Marcelo Astegiano, entonces terminamos conformando un equipo muy sólido, un equipo difícil con una personalidad única, y la mayoría de estos jugadores, fuera de que eran jugadores de muy buen pie, tenían el ADN que encantaba al club, que era la garra, el carácter, la entrega. Jugadores, la verdad que, no sé, con todo el mayor de los respetos, desde que llegué a la U, después me volví hincha, fanático, y quiero mucho la institución, y he visto, sí, buenos equipos he visto, pero no, ninguno se compara con ese equipo, que lamentablemente no tuvo el acompañamiento como para poder haberlo ganado la Copa Libertadores, porque ese equipo sí tenía las condiciones. El problema fue que también hay que ayudar a nivel dirigencial, y en ese aspecto, la verdad, el equipo no tenía presencia en lo que era la Conmebol. Era un equipo has mencionado a varios cracks, ¿no? Reynoso, Roberto Martínez, Carranza, Astegiano, tú, digamos, de líderes, ¿no? ¿Cómo hicieron los entrenadores para poder tener ese vestuario donde habían 5 jugadores que eran líderes? ¿Fue fácil esa convivencia? Mira, si es un entrenador inteligente, al tener jugadores de ese nivel y sobre todo de una mentalidad muy amplia, y muchas veces este grupo fue gestor de mucha nobleza, y te digo, apelo a un grandísimo entrenador que es Sir Alex Ferguson. Cuando dirigió al United, él siempre le preguntaban que el United tenía grandes planteles y cuál era el secreto del manejo que tenía él. Y él dijo que lo más difícil y más complejo era saber administrar bien los egos de los jugadores. Y dijo una gran verdad. Lógicamente que el fútbol son varios ítems que tenés ahí, hay que trabajar bien, metodología de trabajo, la preparación, el profesionalismo del jugador, el cuidado, la calidad que pueda aportarte cada uno de ellos, en fin, hay muchas cosas por enumerar ahí, pero siempre va a pasar por el entrenador, porque hay veces que hay entrenadores que quieren cobrar más protagonismo que el jugador. Y en definitiva, esto sigue siendo del jugador, y el que tiene la última palabra es el jugador dentro del campo de juego. Vuelvo y te reitero, el entrenador tiene que ser una persona supremamente inteligente, y ese grupo que me tocó a mí participar era un grupo, vuelvo y te reitero, más allá de su calidad individual, tenían una gran calidad en la parte humana y sabían por dónde ir, sabían qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y era un grupo que sabía andar solo, que no necesitaba muchas veces de consejos ni de ideas tácticas, futbolísticas. No, era un equipo que tenía una personalidad y un carácter único. Yo integré muchos equipos, la verdad, y uno de los buenos equipos que integré fue la selección paraguaya y el otro fue el Deportivo Cali. Pero el que más me impresionó fue Universitario de Deportes del 93, porque eso era ver el equipo entrar en la cancha y el solo pararse nomás, vos estabas convencido de que el equipo iba a ganar. Era una personalidad muy fuerte. Un equipazo. Jorge Amado, entre Brisic y Marcarián, ¿con quién te adaptaste mejor? ¿Ah? No, mira, las comparaciones son odiosas, siempre lo van a hacer. Son gustos personales de cada quien. A veces te puedes llevar mejor con un entrenador
y a lo mejor no es un un gran entrenador en lo que se refiere a metodología de trabajo, pero es un tipo que sabe manejar grupo. Esto pasa mucho por el cariño que puedas recibir, porque el jugador es muy afectivo también. Yo con Iván tuve una gran relación. Vos sabés que esta gente, bueno, él croata hoy día, Yugoslavia antes, es en la época en que, bueno, ellos eran, yo ya había trabajado con Popovic, lo tuve en el Deportivo Cali, que fue entrenador de la selección peruana. Ellos por lo general trabajan muy bien, son muy profesionales y hacen mucho hincapié en el aspecto físico, son muy bien estructurados y son tipos que no andan con el verso, como se dice normalmente. Entonces, para mí, grandes entrenadores. No voy a demeritar a otros entrenadores, hay otros de menor capacidad, pero a veces tienen la suerte que los grupos lo hacen buenos entrenadores. En este caso, vuelvo y te reitero, para mí, Iván Brisic, no, por lejos es un entrenador completo en todo el sentido de la palabra. Jorge Amado, te han preguntado más de 500 veces por el famoso puñetazo que le aplicas a Copriva. Y creo que finalmente le dio más fama a él, porque tú ya habías dejado una gran huella antes de ese puñetazo, ¿no? Con la U, con Paraguay y con todos sus triunfos, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir algo, amigo, con todo el cariño y el respeto te voy a decir, es la primera vez que escucho que alguien dice eso. Desde ya agradecido con lo que estás diciendo, porque por fin alguien sale y dice una gran verdad. Mira, con todo el respeto, toda la humildad, yo soy un ser humano más, con muchos principios y sobre todo me enseñaron en mi casa a saber respetar. Yo, la verdad, no me volví famoso por el puñete, sino que, como bien vos lo manifestás, yo he demostrado mi capacidad futbolística cuando fui a la U. Si miras los videos, he hecho goles importantes, salí campeón, fui un jugador que se entregó, un jugador que terminó identificándose con lo que es la garra crema, en fin. Pero algunos hacen uso y abuso de ese tema, ya, la verdad. Yo eso se lo dejo para el hincha, para el folclore del hincha, yo esa parte te lo puedo entender. Es como la vez pasada le dije a alguien, mira, tengo amigos aliancistas, muy respetuosos, buena gente son. Mira, yo nunca tuve problemas, jamás me insultaron en la calle ni nada por el estilo, pues yo los últimos 6 años estaba viviendo en Lima, en Miraflores. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Tengo el reconocimiento y el cariño de la gente, y tanto yo como mis hijos vamos a estar siempre agradecidos por el gran cariño que me demuestra el hincha de la U. Y a la gente de enfrente, pues agradecido pues, por su respeto, porque a veces me paran, me piden un selfie, pero la verdad, este último tiempo estamos en una situación compleja y difícil, que es un tema de pandemia, que estamos hablando de la vida, y entonces sale, como dije el otro día, Canal 4, a pasar un partido ahí donde la violencia no lleva a nada, donde estamos viviendo un momento, Canal 4, hombre, por favor, no, eso es no tener respeto por nadie. Mira, a partir de ahí, lo que nunca me sucedió en las redes sociales, muchos hinchas de Alianza a insultarme, a amenazarme, ¿me entendés? Yo tengo hijos a pesar de que están grandes, pero a mi hija, por ejemplo, es muy sensible y todas esas cosas no le cayó nada bien, a mí tampoco. O por ejemplo, ahora salen y sacan un tapaboca alusivo al puñete, pero no, amigo, eso es, vuelvo y lo reitero, eso es para el hincha, ¿me entendés lo que te quiero decir? Pero muchos hinchas, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, y vuelvo y te reitero, creo, y te lo digo con el mayor respeto, Antenor, ¿verdad tu nombre? Mira, es la primera vez que alguien dice algo muy cierto, ¿no? Te digo, la primera vez, de verdad, y te agradezco mucho que lo hayas comentado, de verdad, porque te hacen la pregunta, y yo, por ser respetuoso, entiendo en qué momento estamos viviendo, listo, hablemos de la historia de la U, mis inicios, todo lo que vos quieras. Pero has dicho una gran verdad, no, ya no más con ese tema, que el hincha lo disfrute ellos, que... Qué bueno, Jorge Amado. Sí, en definitiva, pero vuelvo y te reitero, estamos en un momento muy complejo y creo que ese no tiene que ser el eje central de
de salir y mostrar en una televisión, pero bueno, ¿qué se puede esperar de esa televisora? No se puede esperar nada. Y si hay alguien que trabaja ahí, lo siento mucho, pero también tienen que mirar que a mí como ser humano me tienen que respetar, porque están poniendo en peligro la vida de mi familia. Así es. Jorge Amado, como entrenador ya, estás en la U, un par de oportunidades, muy poco tiempo, como que te has quedado con el clavo, ¿te gustaría volver a entrenar a la U? Sí, porque bien lo manifestaba, me quedé con el clavo, llegamos a esa final con muchos jóvenes que le agradezco y supieron también los jóvenes aprovechar su oportunidad, con pocos jugadores de experiencia, el cual también le agradezco porque entregaron todo, el caso de Mayer Candelo y el Vagón Hurtado, que sabiendo la situación del club, hizo un poco abuso de la amistad y bueno, me vinieron y me ayudaron y bueno, se ganaron el cariño de la gente, primero como persona y luego como jugadores. En fin, lamentable porque, bueno, nosotros sabemos qué fue lo que pasó en definitiva esa final, pero a mí no me gusta tampoco salir a llorar sobre lo mojado ya, como se dice normalmente, sino que, bueno, me quedé sí con ese sinsabor de no haber podido salir también campeón con entrenador y espero, como bien lo manifesté, algún día tener la posibilidad de poder volver al club, pero como siempre lo manifiesto, el día que el club recobre su autonomía, ¿me entendés? Que haya una junta directiva, que el club le pertenezca otra vez a los hinchas, y ese día, bueno, ya ojalá que no vaya a tardar demasiado ese momento. Ojalá, ojalá, Jorge Amado. ¿Cómo ves a la U actual? ¿Cómo ves te gusta el trabajo de Gregorio Pérez? No, es un gran entrenador, tiene una gran experiencia, sobre todo, bueno, sí lo conozco su trayectoria, siempre fue un hombre de perfil bajo, muy bien hablado, muy centrado, muy trabajador. Estuvo en Paraguay, tengo alguien que trabajó con él, un jugador que jugó también conmigo y me habló muy bien, muy paternal, con grandes conocimientos, ojo. Lo que pasa es que un entrenador tiene que tener de todo un poquito. Le toca hacer hasta de psicólogo, más allá de que ahora viste que los coaching, los psicólogos deportivos, en fin, sirve, pero en definitiva, como dijo hace poco Pedro Troglio en una entrevista que le hicieron, el hecho de que te modernices no significa que vas a ser un gran entrenador. El entrenador pasa por otro lado. Pero bueno, ahora se vende mucho humo también. ¿Hay algún jugador del actual equipo de plantel de Universitario de Deportes que te viene el ojo? Mira, a mí, por ejemplo, Ronald Millán, a mí siempre me encantó, es un jugador extraordinario que pienso que tenía que haber llegado mucho antes a la U, hace rato tenía que haber llegado a la U, porque un jugador de esa característica, hace rato que la U no tiene, un 10 organizador, un cerebral, un jugador que te marque los tiempos, mejor dicho, es un jugador que me gusta mucho Guarderas, me encanta, es un jugador que tiene muy buen trato de balón, tiene buen despliegue, es un jugador de dos áreas. Me gusta mucho el uruguayo Dos Santos que han traído, me parece una muy buena incorporación. Sí, la verdad que tiene, bueno, Quinteros que ya lleva un tiempo en el club, es un delantero interesante, cuando se lo propone, cuando quiere jugar, porque conozco al panameño, porque trabajé también 3 años en Panamá y si no se pone de resabiado, es un jugador más que interesante. Pero tiene un buen plantel, inició bien la liga y lamentablemente, bueno, ocurrió lo que ocurrió y lamentablemente este parate no sabes qué puede llegar a suceder el día de mañana. Jorge Amado, si tuvieras que hacer un once ideal de tus compañeros, has jugado Cerro Porteño, en la selección paraguaya, en Deportivo Cali un par de veces, en Vélez, en la U, en Chaco Forever y en el Elche. ¿Cuál sería tu once? ¿Quién sería tu arquero? Me imagino que el Gato, ¿no? El gringo Subsub, el gringo Sub. Subsub. ¿Ya? Es En el arco. difícil, me estás Ya, comprometiendo con algo porque la verdad he jugado con grandes jugadores pero y no tienes es que que hacer quiera quedar tu mal, once ideal. pero por El ruso ejemplo, en el qué sé arco. yo, si vos me decís,
Déjame dar dos alternativas, porque son Sí, sí, muchos con los claro. que jugué, Ya, pero por decirte, bueno, pongo a Suxú y al Gato Fernández, por decirte. De laterales. lateral derecho lo pondría a Félix Polo, uno que jugó conmigo en el Cali, que era un lateral Félix. impresionante. Félix Polo se llama, Félix Polo, Ya, del Cali. Y a correcto. Juan Bautista Torales, que guaya. Sí, de Paraguay. Después los centrales te pondría, mira, la pareja Reynoso-Astegiano para mí, una de las mejores, y ahí pondría a César Zavala con Rogelio Delgado, de la selección paraguaya también. Claro, claro, claro. De Eh, eh, Independiente. exacto. Lateral izquierdo sí lo pondría al Pacha Cardoso, uno que jugaba en Vélez, un zurdo impresionante, muy bueno, y al flaco Carlos Mario Hoyos, que jugó el lateral izquierdo acá conmigo en el Cali. Ya. La volante te pondría una dupla impresionante que es el Puma Carranza con el León Rodríguez. Te El digo, Puma. Ya. no, Cerrado. pero no, si yo fuera entrenador los contrato para que jueguen, te digo otra vez. Es medio complicado conseguir ese tipo de volante. Hoy en la actualidad no hay mucho ya. Claro. Y No hay adelante, mucho. No, y bueno, y en la otra mitad te diría, lo pondría Bernardo Redín, con quien jugué acá en el Cali, y el pibe colombiano. Valderrama, pero también ahí podría Adolfino Cañete, un zurdo que jugó en la selección Claro. paraguaya, Romerito también, grandes jugadores. Y adelante, mira, yo estuve con un muchacho, Willy Rodríguez, un delantero impresionante acá en el Deportivo Cali, mejor dicho, un tipo Batistuta era. Y después te digo, no me puedo olvidar de una de las mejores delanteras que pude integrar, que era Tomás Silva, Balán González y Ronald Baroni. Que te digo, crack, de crack era ese tipo. Dásela que ellos resolvían solo. Mira, qué buen equipo. Jorge Amado, ¿quién ha sido tu ídolo de niño? Eh, eh, Mira, yo tenía 8 años, le comento muchas veces a la gente, y me acuerdo del Mundial del 70, de México 70, me acuerdo de Brasil del 70, me acuerdo de Pelé. Mira, imagínate que me acuerdo de ese medio campo para adelante porque eran todos números 10. Sí. Y eso me hace acordar un poco a Cayetano Re, que dijo Núñez número 10, Romerito 10, Adolfino Cañete 10, y dijo no, uno por derecha, otro por el medio, otro por la Ah, izquierda. mira, mira. Algo Las parecido. comparaciones son, las Sí, comparaciones son obvio. odiosas. Nosotros con Pero Brasil lo nada hizo, que ver, claro. ¿verdad? Qué interesante. Pero yo me acuerdo que Jairzinho, Tostao, Rivelino, Pelé, Clodoaldo, Gerson, no, yo te digo, Brasil, con todo el Jairzinho, respeto, claro. sí, te voy a decir, Brasil he visto, yo hablo de fútbol desde que tengo uso de razón y de lo que vi, pero por lejos esa es la mejor selección que tuvo Sí, yo también en lo he su visto, vida. me encantó. Ahí, Sí, jugaba fútbol. esos 5 dieces eran los dieces de sus equipos, ¿no? Tostado era el 10 de Cruzeiro, Rivelino el de Exacto, Corinthians, Pelé el del Santos, Jairzinho el de Botafogo, y el así otro era es, Gerson de Sao Paulo, ¿no? Y estaba de exactamente. suplente Paulo César, que era el 10 de Flamengo. ¿Qué equipo? Claro, mira, Eh, muy buena memoria. Claro, otro jugadorazo. Y te sí, descuidás y por ahí lo hubiesen hecho jugar de central, a lo mejor para traer la pelota mejor de atrás todavía, pero no, un equipazo. Como ese Brasil, la gente, bueno, yo entiendo, estamos en una época moderna, te hablan de Ronaldo, un extraordinario jugador, Ronaldinho, Kaká, pero olvídate, no, eso eran unos jugadores completos. coincidimos, coincidimos. Este, de los entrenadores que tuviste, ¿quién te marcó más en tu carrera, Jorge Amado? Me imagino que Bueno, Cayetano Rey, que lo has a mencionado mí varias lo que veces. ¿Cómo? Me imagino que Cayetano Rey, que lo has mencionado durante la entrevista. Sí, sí, claro. A mí, por decirte, a mí Cayetano Re me marcó mucho, fue para mí uno de los mejores entrenadores. Después saqué cosas muy buenas de Iván Bricip, su forma de trabajar. Y otro de los entrenadores que yo lo tuve acá en el Deportivo Cali, que en su manera de trabajar y sobre todo en la parte de la disciplina, es Jorge Luis Pinto. Te voy a decir, son de los entrenadores, junto con un español, Javier Álvarez, que lo tuve yo, que le dicen Mister en España,
que de ellos aprendí enormemente. Eran entrenadores muy adelantados para la época, De, más trabajadores y menos verseros. Ahora hay más verseros que sí, trabajadores. harto floro. Sí, como dicen en Perú, harto floro, ¿me entendés? Porque te salen con terminología que uno que está en el fútbol lo puede manejar, pero le engañan a las personas y después van y agarran el grupo y no saben cómo llegarle al grupo, en fin, los resultados los demuestran, pero no los voy a nombrar porque no hace falta, la gente también, más allá del floro, sabe quién es entrenador. Claro. ¿Qué estilos de entrenador te gustan en la actualidad internacionalmente? ¿Eres más de Guardiola, de Mourinho, de Simeone? ¿Qué estilo te gusta más? No, lo que pasa es que, mira, yo por decirte, el fútbol ha evolucionado tanto que ha llegado a otros ámbitos, como lo llamo yo, por la modernidad. Primero porque tenés la posibilidad de ver todos los partidos de cualquier liga del mundo. La Así es. tecnología ha avanzado y ha hecho avanzar mucho al fútbol. Los jugadores de fútbol hoy día, los habilidosos, eso hace 10 años ya la FIFA lo venía pregonando, cuidan mucho al habilidoso, protegen mucho al habilidoso, me parece muy bien. ¿Cómo te voy a decir? Se ha crecido mucho en el aspecto del trabajo de metodología físico. En lo táctico sí se ha evolucionado porque se busca jugadores más polifuncionales, no jugadores que solamente jueguen en una sola posición, esos jugadores que van quedando rezagados, porque si vos ves hoy hay entrenadores por la inmediatez de los resultados en muchos países, ahí dejan de jugar con enganche, ya no juegan con el típico número 10, entonces se busca más atleta que jugador de fútbol, esos que corren y meten nada más, quieren asegurar su resultado, porque está más que claro también que hoy perdés 3 partidos seguidos y te echan, ¿me entendés? Y entonces, mirándolo de esa parte, uno comprende, pero vuelvo y te digo, a mí me gusta el fútbol bien jugado, los buenos jugadores de buen pie, pero no he aprendido ya anteriormente, si yo, mira, seguí mucho el trabajo de Marcelo Bielsa, cuando él estuvo en Vélez, allá en la Argentina, que yo estaba cerca, después lo seguí tuve como 4 años y después me di cuenta que era un tipo que mecanizaba demasiado al jugador, le quitaba libertad de creación. Entonces me puse a sopesar. Cuando yo fui jugador y había entrenadores que me limitaban para hacer ciertas cosas, te decía no pases la mitad de la cancha, no lleguemos, metámonos para atrás, juguemos en la primera zona, busquemos salir de contragolpe. Entonces, bueno, es de respeto, porque cada entrenador viene con su librito bajo el brazo, pero como te digo, lo de Guardiola, interesante, cuando tuvo el Barcelona, en el City también, Jürgen Klopp, el de Liverpool, me encanta. Yo estoy más entre Jürgen Klopp, el de Liverpool y Diego Simeone, no porque sea mi amigo, sino porque ha demostrado tener capacidad y él le ha demostrado también al mundo del fútbol que hay otras alternativas para ganar, que también el jugador de buen pie, cuando tuvo a Griezmann, él siempre ha tenido grandes jugadores, él le ha implementado lo del sacrificio, lo de ponerse el overall, de muchas veces resguardarse, tirar el equipo muy atrás, como le ganó al Liverpool hace poco y lo sacó de la Champions. Entonces, ¿qué te demuestra el fútbol? Que hoy día no es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pues eso es una gran mentira. Están los equipos grandes y están los equipos chicos y están los equipos que participan, por llamarlo de alguna forma, pero la diferencia los va a marcar siempre los grandes y los grandes siempre van a estar más cerca del éxito, porque a veces, como hace poco han dicho, mira, 2.000 millones de euros se gastó Pep Guardiola y a lo mejor llevas, con todo el respeto por Pep Guardiola, y llevas al entrenador de un equipo chico y le das esas condiciones y el tipo termina demostrándote también que es un gran entrenador. Entonces los entrenadores trabajan muchos en base a muchas limitaciones y demuestran su capacidad, y hay otros que tienen la suerte de estar en equipos grandes y pedir las cosas que necesitan y a partir de ahí, bueno,
imponen su idea futbolística. Entonces, como te digo, depende mucho de lo que te guste o de lo que quieras. Uno puede decir, sí, soy admirador de Pep Guardiola, pero si no tengo los jugadores de Pep Guardiola es medio complicado jugar al fútbol de Claro, la forma en que él claro juega. que sí. Jorge Amado, ya estamos terminando. Un par de preguntas más. De todos los equipos en los cuales has jugado, ¿qué amigos te dejó el fútbol? No, muchos amigos buenos que hoy todavía seguimos conversando, hablando. Como me dijo hace poco alguien que hacía tiempo que no conversaba con él, hará como 6 7 años, nosotros los jugadores de fútbol somos una raza muy especial, somos demasiado corporativos. Cuando sentimos que a algún jugador, así sea que no hayamos compartido vestuario y que solamente nos hayamos enfrentado y le pasa algo, lo tomamos como propio. Es una profesión también muy corta, una profesión donde mucha gente tiene que entender. Dicen, sí, privilegio jugar al fútbol, sí, sin duda, a los que nos gusta y los que hemos tenido la suerte de jugarlo, es una pasión. Pero lamentablemente hoy, en la época en que vivimos, no todo el mundo está bien, no todo el mundo quedó bien, no todo el mundo supo aprovechar su momento, entonces hay cosas de la vida que a veces golpean, pero bueno, como vuelvo y te reitero, siempre, por más que no te hables y llevas en el recuerdo a muchos compañeros, porque ¿qué pasa? Un jugador de fútbol convive más con los compañeros que con la misma familia, porque pasa mucho tiempo, muchas horas entrenando, concentrando, jugando, viajando, entonces termina siendo una familia, así que bueno, eso va a seguir así y va a continuar así, así que vuelvo y te reitero, me dejó muy buenos amigos. ¿Cómo definirías a la U en dos, tres palabras? Y la U es un gran amor, de esos amores que a veces no por... Yo siempre digo, mira, la institución es una cosa y los que le toca en ese momento gobernar la institución son otras. Entonces a veces la gente juzga sin querer a la institución cuando la institución no tiene nada que ver. Universitario Deporte como institución, lo más grande, yo amo a la institución, la quiero mucho, pero a la vez se sufre mucho por lo que vive el club. Se sufre mucho porque está más que claro que no es de ahora y no es para rasgarse la vestidura por lo que voy a decir, pero es una realidad y la gente lo sabe. Mucha gente se enoja, no voy a usar los términos de allá porque me los conozco todos, pero tienen mucha razón cuando le llega altamente ya la situación y gente que viene y vuelvo y te reitero, se aprovecha del club, cuántos años llevan aprovechándose del club, cuándo van a sincerar la deuda. No lo hacen porque no tiene interés, porque es la mamadera de ellos. Sí. Gente que lamentablemente no le hace ningún bien, se aprovechan del sentimiento del hincha. Mira, el 2018 la ULA estaba pasando mal, la gente tenía miedo de que fuera a descender el club. Y la gente te llenaba el estadio, eso no te lo hace cualquiera. La gente empujó tanto que terminaron los jugadores de reaccionar, porque reaccionaron gracias a los hinchas, y bueno, y terminando salvando la categoría después, pero vuelvo y te reitero, todo lo recaudado y todo eso, no especifican nada, no dicen, mire, la labor nuestra como administración, hemos bajado la deuda en 100 soles, te digo, no, la verdad, es todo muy oscuro y ahí está la consecuencia que se está viviendo ahora. Gente que realmente hace, vuelvo y te reitero, uso y abuso de la institución. De acuerdo contigo, Jorge Amado. Mira, ha sido muy grato conversar contigo, Jorge Amado. Tú formas parte de la historia de la U. Nuestro ídolo máximo es Lolo Fernández, pero luego de Lolo hay una docena de cracks, ¿no? Héctor Chupitaz, José Fernández, Roberto Chale, Germán Leguía, Rubén Techera, tú, el Negro Galván, el Puma Carranza, ¿no? Todos ellos forman parte de esta playa de jugadores reconocidos por la U. Mira, en mi primer libro, que lo muestro en pantalla, que es El fútbol peruano, los protagonistas de su historia, tú formas parte del capítulo Los Foráneos y estás entre los 10 foráneos que marcaron época
acá en el campeonato peruano a lo largo de su historia. Y solamente quiero leerte la última línea, que es una escritura que está en la banderola de la trinchera norte. Jugadores hay muchos, amados muy pocos. Yo creo que eso eres tú, Jorge Amado. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Le recomiendo a la gente ese libro muy bueno porque me acuerdo que me lo habías regalado. Un libro muy interesante para el que es fanático, seguramente le va a encantar y se van a enterar de muchas cosas que a veces uno también desconoce, y esa rica historia, como bien lo manifestaba, de todos estos grandes jugadores que has nombrado, que han aportado un granito de arena para que el club siga siendo el número uno en Perú. Muchas gracias Gracias, por Jorge todo Amado. y bueno, te deseo lo mejor, a cuidarse, a quedarse en casa dentro de las posibilidades y que Dios los bendiga. Te mando un abrazo de gol. Abrazo crema. Eso, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, Nos vemos. esta ha sido la entrevista con Jorge Amado Núñez, tremendo crack de Universitario de Deportes, muy querido por toda la afición crema. Ya nos volveremos a ver el miércoles con otra entrevista con otro crack. Gracias.